Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Padre les continúe bendiciendo. Saludos para todos en esta noche. Vamos a ver de alguna manera. Ya por aquí a ver quién tenemos entonces conectado. Mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Padre les bendiga. Y bueno, entonces, como les dije esta mañana, entonces les les comentaba. Vamos a ver cómo, digamos, vamos a hacer el resumen final con, digamos, la continuación de el estudio de esta mañana. Rafa Peralta, el Señor Jesús te bendiga, Jairo. Y de antemano entonces ya les estoy pidiendo así como tal, por lo menos unos 15 20 minuticos, tal vez menos, ojalá, pero de su paciencia para que pues podamos entonces desarrollar, digamos, todo el contenido que estamos entonces o debemos entonces desarrollar para que pueda, digamos, haber de verdad una claridad profunda acerca, digamos, de entonces lo que es este primer capítulo que, como les decía, es maravilloso porque entonces en este primer capítulo está contenido en sí lo que es ya como tal ese plan, esa voluntad entonces de Dios y es, digamos, lo mismo que vemos en el Evangelio, así como les dije, les compartí desde el principio, como decir todo el capítulo 17 y en fin, así sucesivamente. Entonces, importante entonces que, como les dije, pues podamos, si estamos haciéndolo bien, renglón por renglón, línea por línea, aprendiendo, pues entonces que como más o menos entonces podamos tener el entendimiento bien, con claridad, no completo, no total. Usted y yo sabemos que todos los días siempre el Señor entonces, de una forma o de otra manera, entonces un poquito de aquí, un poquito allá, nos va, digamos, añadiendo esa sabiduría, ese conocimiento, esa revelación. Y pues entonces, bueno, no es, o no pretendo, digamos, que lo veamos todo en sí ya, porque no es así, no va a ser de esa manera, pero por lo menos entonces sí que podamos tener una buena conclusión y un buen entonces análisis profundo, exhaustivo acerca de todo el contenido como tal de este capítulo número uno, que es importante porque ya el resto de la epístola es en sí mismo, ya como les dije, entonces esto es el capítulo uno, es el plan en sí, que es entonces lo mismo que es el Evangelio según San Juan, resumido en el capítulo 17, resumido en el Evangelio, la oración del Padre Nuestro, en fin, pero que pues entonces ya de ahí, a partir del capítulo 2 entonces es cómo se está llevando a cabo, cómo se está desarrollando ese plan. Entonces, bien, la metodología que vamos entonces a implementar es, digamos, diferente. Yo he estado y digámoslo así, he hecho este estudio de una manera pues prácticamente casi que nueva para mí, como todos, prácticamente para todos como iglesia. Y es que entonces, como hay tanto material, pues lo que hice fue que entonces lo escribí. Con esto para que entonces no esté dándole vueltas por aquí o que se me pase algún detalle. Entonces ya lo plasmé aquí, lo tengo escrito y voy a ir entonces conforme lo vais leyendo, lo vamos desarrollando. Pero como les dije, entonces esto es nuevo para mí, todos, pues yo sé, para todos como iglesia. Entonces, porque aquí pues ya está como este escrito, vean que entonces por eso les hablo de minutos, porque pues lo plasmé ahí para que no se nos pase nada, pero entonces sí es importante que, como les digo, que esté escrito para no de pronto que haya una parte que se me vaya o que me pase, y entonces el tiempo, como les dije, también es un factor muy importante, y para pues tratar de hacerlo decentemente y en orden y no, digámoslo así, que se nos vaya demasiado, pues entonces vamos, o cambié pues la metodología y vamos a hacerlo de esta manera, voy a ir leyendo y vamos, lo que voy a ir explicando, todo está entonces aquí con estas mismas, digamos, de acuerdo al conocimiento y a la sabiduría que el Señor nos ha dado de su palabra, lo vamos a desarrollar en los versículos de la Biblia y viendo rápidamente, unos los escribí para no tener que ni siquiera ir a buscar, para poder darle más agilidad a la cosa. Entonces, nada, sin más dilación, quiero que pues oremos brevemente para entonces que nos rinda el tiempo. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Santo Hijo, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo y mis hermanos venimos en esta hora delante de ti, Padre, agradecidos, Señor, por este gran privilegio de poder estar delante de ti, habiendo entendido y conociendo, Señor, que ha sido únicamente por medio de tu misericordia, tu amor, tu bondad, a través de darnos, Señor,
la bendición eternas espirituales en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, Señor, porque nos escogiste, Señor, tú a nosotros y no a nosotros, no nosotros a ti, y nos amaste con amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Y producto, Padre, de esa misericordia y de ese amor, hoy tenemos esta comunión contigo y podemos llamarte Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, por este tiempo donde estamos pidiendo que obres con tu Espíritu Santo, nos ayudes, nos des la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra, para que tengamos conocimiento y entendimiento correcto, Señor, acerca de ese plan eterno, maravilloso, de antes de la fundación del mundo, Padre, que tú, Padre Celestial, en tu voluntad te plació, Señor, establecer y que hoy, Señor, ha sido y está siendo manifestado a través de la palabra escrita y por medio de tu Santo Espíritu. Manifiéstate con poder y gloria en nuestras vidas, te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, a tu buena voluntad, encomendamos, Señor, nuestras vidas y este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces esta mañana alcanzamos a tocar, digámoslo así, el tema acerca de entonces de el pacto y los pactos. En el versículo entonces, y digamos 20 del capítulo 1, entonces, y vemos desde el 15 cómo entonces Pablo ora pidiendo para que tengamos sabiduría y revelación acerca de en el conocimiento y nos abra el entendimiento para que conozcamos las riquezas a las que Él nos ha llamado y cuáles son entonces la herencia en los santos y que conozcamos la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó primeramente en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y señorío y sobre todo nombre que se nombra se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, ojo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces veíamos cómo entonces habla y esta mañana veíamos acerca de cómo entonces el Padre lo exalta a lo sumo al Hijo y le da ese nombre que es sobre todo nombre. Acuérdese, entonces es como tal el nombre que es sobre todo nombre, le da el título de Señor. Y vamos entonces a ver con el entendimiento y esto de aquí, entonces lo que debemos ver, conocer es cómo de lo que está hablando en este momento, a lo que se está refiriendo, es entonces a lo que es la voluntad de Dios y que esa voluntad de Dios entonces está manifestada o establecida, establecida desde antes de la fundación del mundo y qué es entonces o cómo es que se origina. Y por eso entonces este tema que vamos a desarrollar es el conocimiento acerca de los pactos y el pacto en la Biblia y la importancia. ¿Ven? Entonces, como les dije, voy a ir leyendo y desarrollándolo. Y dice entonces conocimiento acerca del pacto. Es muy importante que tengamos conocimiento acerca de la relevancia que tiene el pacto en la Biblia, porque el pacto como tal es el principio organizativo principal de todo el conocimiento de nuestra fe cristiana, ya que el resultado de todas las cosas y todo proviene de un pacto. Y por eso entonces la Biblia debe ser vista como un documento que enseña acerca de esos actos o esos pactos que demandan un cumplimiento legal que no se puede alterar. Quiero entonces que entendamos es cómo entonces la Biblia debemos entonces ver claramente es un documento legal en sí mismo. Es un documento legal y como todo documento entonces legal debe entonces por eso respetarse y conservarse tal cual. Así como dice allá entonces en Apocalipsis 22, 18, 19. Miremos rápidamente Apocalipsis 28, yo les voy dando las citas y buscamos 28, 22, 18, 19 y dice: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte en el libro de la vida y la ciudad santa de las cosas que están escritas en este libro. ¿Ve? O sea, es un documento legal que no se le puede entonces hacer ninguna alteración, porque entonces pierde su legalidad. ¿Ve? Entonces, estos, digámoslo así, este documento es lo que refleja y manifiesta el carácter santo y justo de Dios. Como dice allá entonces en el Salmo 89, versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Debemos entonces enfocarnos y ver la escritura, entonces, de esa manera, escúchenme bien, como palabra entonces legal, y donde entonces estábamos hablando, como les dije, de pacto, y es entonces esas palabras que están demandando esa exigencia, ese cumplimiento. Bien, entonces ya como les dije, entonces estaba explicando que la importancia del pacto es poder tener claro que como tal, en sí mismo, todo el plan y la voluntad de Dios surge, es entonces el resultado de un pacto. ¿Ven? Entonces, ese pacto, ¿ven? No estoy teniendo que leer, pero me lo estoy, de todas maneras ya lo tengo para que no me vaya. Y eso entonces es lo que nosotros hemos visto cuando hemos aprendido como iglesia acerca de ese, digamos, de esa, digamos, de ese plan eterno de Dios antes de la fundación del mundo, en la Trinidad en Dios y en su economía, que todo entonces está haciendo y es producto de ese resultado de ese pacto eterno del Padre con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Eso entonces nosotros lo entendemos y lo conocemos como iglesia, lo hemos manejado. En el Salmo 89 vemos ese pacto. ¿Ven? Entonces, nuevamente, por favor, ustedes vayan, tomen ese Salmo 89 y des en cuenta entonces, porque ese salmo, digamos, está dando testimonio de ese pacto, como les dije, entonces, llamémoslo así, un pacto eterno de redención, desde concebido por el Dios en ese plan, desde antes de la fundación del mundo. El mundo y todas las cosas que existen y fueron creadas tienen como origen ese pacto del Padre hacia el Hijo, de darle entonces una herencia, eh, ahora sí tengo que leer, una descendencia, ahí lo dice claramente, redimida para el Hijo. Entonces acuérdese que el Padre está entonces desde antes de la fundación del mundo prometiéndole al Hijo una novia. Y el Padre escoge esa novia. Y es entonces esa, digamos, descendencia redimida para el Hijo, para que entonces lo alaben y lo estén con Él y lo adoren eternamente. Ese Salmo 89, léanlo con el entendimiento, es, como les dije, entonces en sí mismo ese pacto que da el origen a todas las demás cosas. Por eso es la relevancia, la importancia que debemos entonces considerar con respecto a entonces tener claridad acerca del pacto en la Biblia y su significado. Porque el Salmo 89 está ahí, ese pacto con David, con mi ungido, con el amado, está manifestando entonces en la economía de Dios, en la existencia anterior, en la eternidad, en la existencia anterior, perdón, en la eternidad, el pacto del Padre para con el Hijo. Entonces, ese, digámoslo, es un pacto eterno, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Dios, el Padre, prometió entonces una descendencia redimida por gracia para su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora entonces, partiendo de este principio, vemos cómo esa voluntad se manifiesta en la misma forma, de la misma forma en lo que nosotros podemos darnos cuenta en sí mismo en la Biblia como tal. La Biblia está formada entonces, o la gran división, llamémoslo así, de la Biblia, es entonces
dos pactos, antiguo pacto y nuevo pacto. Se usa mal la palabra, escúcheme bien, mal usada la palabra testamento, pero en realidad la palabra correcta, de lo cual entonces usted y yo vemos en la Biblia, debemos de la forma, de la óptica como debemos entonces ver la Biblia, es entonces de esa palabra, de esa, digamos, en esas dos partes, antiguo y nuevo, pero pacto. Miremos rápidamente Gálatas, capítulo Gálatas, donde dije que era, tocaba rapidito porque hay unos versículos que anoté, pero otros no anoté, y entonces yo mismo me demoro buscando los 4, 21, 31. Miren bien. 21, del 21, Gálatas del 4, del 21 al 31, pero solamente entonces quiero entonces que miremos el contexto para que entendamos. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, ese es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pero pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, más la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos, es libre. Entonces, pero ok, entonces estas dos mujeres representan, ¿sí? Los dos, ¿qué? Pactos. Entonces, hablar acerca de, entonces, testamento, como les dije, no trae mucha claridad. ¿Ve? Y entonces vuelve y retoma y es todo, acuérdense, es sombra, parábola. Entonces hemos aprendido que en Génesis capítulo 12 Dios se manifiesta y le hace una promesa a Abraham. Y de esa, entonces, digámoslo así, se le manifiesta a Abraham y de esa promesa, entonces en realidad le hace, digamos, le da mandamiento, perdón, a Abraham, y la promesa de la obediencia a ese mandamiento son entonces los dos pactos. ¿Eh? Y eso es entonces, recuerden, lo mismo. Entonces, el padre le promete, le da mandamiento al hijo y producto de esa obediencia, entonces, ahí se originan esos dos pactos. Dos pactos. Bien, entonces, recuerden, no es en sí mismo como tal testamento, sino entonces pacto. Gálatas 4, aquí entonces dice, estas dos mujeres representan los dos pactos. Entonces, el primer pacto, entonces nosotros vemos que es como tal, escúchenme bien, el antiguo pacto, y también lo podemos ver como, como la ley, o entonces el pacto de las obras. Y el segundo pacto, entonces, es el pacto como tal de la gracia. Romanos capítulo 6, miremos para que entonces en 14, miremosles esos nombres. Entonces, capítulo 6 dice, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ese es el título que usted y yo vemos en el desarrollo del contexto bíblico, se le da, o entonces toma ese antiguo pacto, ese primer pacto, el pacto entonces de la ley o el pacto de las obras, y entonces el otro pacto que es el pacto como tal, el segundo pacto que es entonces ahora el pacto de la gracia. Y va a explicar entonces aquí mismo en Romanos 10, para que más o menos entendamos el contenido, el significado entonces así, dice que entonces en el capítulo 10 dice, en el versículo Romanos 10, capítulo 10, versículo 5, porque la justicia por la ley escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Ve?
Entonces es como les dije, entonces el pacto, el resumen, la esencia de ese pacto, de ese antiguo pacto, es el pacto de las obras. Donde entonces en ese primer pacto Dios desde ahí nos deja ver con claridad cómo entonces la forma, la manera en que entonces se es justo, se es hallado justo delante de Él es por medio de la obediencia a su mandamiento. Y ahí es donde entonces, como dice ley, es donde quiero que no haya confusión con respecto a que se está refiriendo o está hablando como tal de ese pacto instituido entonces entre Moisés y el pueblo de Israel en la, digamos, ¿cómo se llama? En el Sinaí, sino que entonces ese pacto en realidad de nosotros lo estamos viendo es instituido desde el principio en el huerto del Edén, porque es ahí entonces en el huerto del Edén donde como tal Dios se le manifiesta entonces a ese hombre, Adán, y lo pone y le da entonces el gobierno de esa creación y hace un pacto con él de obediencia. De todos los árboles del huerto podrás comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no conocerás. Entonces Dios puso al hombre para que lo labrara y lo guardara. Y entonces la forma como Dios, como el hombre labraba y guardaba ese árbol, ese huerto, perdón, era por medio de la obediencia al mandamiento. Entonces ahí lo que el resumen, el extracto de ese pacto que es entonces la ley o la justicia que es por las obras de la ley, es que el hombre es hallado justo, para que el hombre sea tenido como justo ante los ojos de Dios, es por medio de obrar, obedeciendo su palabra. ¿Ven? Pero que entonces acerca del segundo pacto, entonces dice, porque la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas que dice, cerca de ti está la palabra en la boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Entonces ese es el pacto de la gracia, donde entonces ahora Dios está entonces, escúchenme bien, en ese segundo pacto muestra que ahora esa justicia de la gracia es ahora por medio de la fe en Jesucristo. Que para alcanzar el estado de justo, o ser pues justificado, hallado justificado delante de Él, es únicamente por medio de poner la confianza en Jesucristo, en la obra del Hijo de Dios. ¿Ve? Eso es el resumen como tal para que haya entonces el entendimiento acerca de es ya la esencia de esos dos pactos, el pacto de las obras o el pacto de entonces, el primer pacto y el pacto entonces de la gracia, que es ya ahora entonces por medio de la fe en la obra, pero de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bien, entonces el primer pacto, como les dije, se establece en el huerto en el Edén y se establece de manera entonces directa entre Dios y Abraham. Dios de manera directa toma y dice al hombre y lo formó y lo puso en el huerto y lo mandó. ¿Ah? Adán, ¿a quién dije? Ay, perdón. Sí, ya voy, ya las palabras. Adán en el huerto, ¿ve? Y toma a Adán en el huerto de forma directa y entonces le da y se manifiesta a él dándole entonces mandamiento. Donde ahora entonces, escúchenme bien, ese Adán es el representante como tal delante de Dios. Él es entonces esa cabeza visible delante de Dios al que Dios se le manifiesta. Vemos que no se le manifiesta como tal a la mujer, sino que se le manifiesta
al hombre. ¿Ven? Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta esto porque Adán, en él está entonces como tal representada toda la raza humana. Él es entonces la cabeza y se acuerda que hizo dormir a la mujer y de su costado, del cuerpo, hizo caer en un sueño profundo al hombre y de su costado, del cuerpo, sacó a la mujer. Sacó a la mujer. Y cuando la vio dijo, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Esta es mi cuerpo. ¿Ve? Y esa entonces alegoría, usted y yo la vemos entonces claramente entonces representada, ¿se acuerda? En Efesios capítulo 5, 23. Rápidamente, entonces ahí, en capítulo 5, 23 de Efesios mismo, Efesios capítulo 5, pero el 23, entonces dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. ¿Ve? Y entonces después dice en el 32, grande es este misterio. Entonces, del 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces estamos viendo cómo, como le estaba diciendo ahí, este misterio está resolviéndose donde Adán es la cabeza. Adán es el Señor del huerto del Edén. Adán es entonces a quien Dios entonces se le manifiesta, le da la autoridad, le da el gobierno de toda entonces esa creación. Y tiene el gobierno, escúcheme bien, y la autoridad sobre la vida y la muerte, sobre el bien y el mal, porque tiene el mandamiento. Y es entonces el Señor, el soberano, el rey. Entonces, para que entendamos, la cabeza, el gobierno, representa entonces el género humano como gobernante, como cabeza. Como decir entonces el rey que representa al pueblo. Ese concepto es desde ahí. ¿Ve? Entonces, ahí, entonces, ahora, con ese entendimiento, para que tengamos claro, que ese entonces Adán es la cabeza, el representante ante Dios. Y es al que Dios le da el gobierno y es con el que él trata. Por eso usted y yo vemos que aunque la mujer es engañada por la serpiente, Dios no llama como tal a la mujer, llama directamente al hombre y le pide cuentas a él, porque él es entonces la cabeza. Y él trata es con la cabeza y él se dirige a la cabeza. Ya voy a empezar a repetir. Si no leo, empiezo a repetir y ahí es donde no me alcanzan las 3 horas. Bien, entonces, perfecto. Ya teniendo claridad con respecto a eso, ahora vamos a entender qué fue lo que pasó. La caída del hombre. ¿Y cuál es el correcto significado de lo que es entonces el pecado original? Porque hay entonces no claridad, si no se tiene esto con respecto al significado correcto de lo que es entonces el pecado original. Y cómo entonces esa caída de la cabeza afecta directamente al cuerpo. Eso lo encontramos explicado de manera maravillosa por el Espíritu Santo a través del hermano Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, a partir del versículo 12. Ahora sí, vamos rápidamente. Porque entonces tenemos que ver cómo es que ocurre. Capítulo 5, versículo 12. Voy a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es la figura del que había de venir. Datos importantes que tenemos entonces que ir memorizando y teniendo en cuenta. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la descendencia de un hombre, la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, bien, esto que acabamos entonces de leer aquí, quiero que veámoslo cómo se desarrolla y tengamos claridad. Desde entonces, en la sombra, el Señor nos está mostrando y vamos entonces a mirar rápido en Segunda de Reyes, porque es maravilloso. Quiero entonces, digamos, de una vez decirles, tienen que comprometerse, anoten, vayan anotando en donde están anotando, a leer despacio, detenidamente, Segunda de Reyes, desde el capítulo 18 hasta el 24, ustedes en casa. Lo que acabamos de leer, miremoslo aquí en la sombra cómo se está desarrollando. En el capítulo 18 de Segunda de Reyes, habla acerca del reinado de Ezequías. ¿Ve? El reinado de Ezequías, y vemos que en el tercer año de Oseas, hijo de Eva, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Mire bien, David, su padre. Él quitó los lugares altos, quebrantó, perfecto. Quiero que solamente veamos el bosquejo. Hizo lo bueno y lo recto. Pero, ¿qué sucedió? Ustedes lo van a leer detenidamente, van a ver cómo él se enferma, Dios le extiende la misericordia. Pero en el capítulo 20 vamos a mirar qué le ocurrió a Ezequías. Escuchen bien. En aquel tiempo, el capítulo 20, versículo 12, en aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, estaba enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. ¿Está entendiendo? Les abrió ¿qué? La puerta. Los dejó entrar. Lo puso en el huerto para que lo labrara y lo cuidara.
Pero ahora vemos a Ezequías entonces que dejó entrar a el rey de Babilonia para que viera todos sus tesoros. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Ustedes saben entonces Babilonia qué representa, y ya hemos visto escarnio contra el rey de Babilonia. Es el gobierno entonces como tal, y está representando a Satanás. Bien, pero sigan y vamos explicándolo para que. Y él volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. No quedó en mis tesoros nada que no les mostrase. Les dejó entrar. Eso es lo que está haciendo, está representando. Como el rey. Entonces, deja que entre el enemigo. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y tú y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Amén. ¿Están entendiendo? Aquí es. Ya de ahí ustedes ven el reinado de Manasés, el hijo que le nació. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsida. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que había echado delante de los hijos de Israel. Vayan, lean ustedes. Este Manasés es el peor de todos y es producto, como consecuencia, del pecado de su padre. ¿Ve? Pasó a sus hijos por fuego, derramó todo lo que usted entonces está viendo, es como la cabeza abre la puerta y entra a todo el demás, a los demás. Y entonces miren, aquí está diciendo claramente en el versículo 21:9, mas ellos no escucharon el pueblo, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Después en el 11 dice claramente: y también también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. En el 16, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová. El rey peca y hace que el pueblo peque. El rey hace lo malo, la cabeza hace lo malo y la consecuencia entonces cobija al cuerpo. ¿Están viendo claramente? Y está entonces diciéndole aquí a Ezequías: ahora se van a ¿qué? A llevar, los va a llevar y los va a hacer cautivos. Los van a esclavizar. Y aquí ya entonces más adelante, en el mismo entonces 24, ustedes se van a dar cuenta, entonces, como entonces en el 24, Segunda de Reyes 18, en el 20-22, el pecado de Isaías, 24:8, exactamente, entonces ahí ustedes ven, entonces, siguen. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era hizo lo malo ante los ojos. ¿Ve? ¿Siguen haciendo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces subieron los siervos de Nabucodonosor y entonces dice claramente, véanlo ustedes en casa más detenidamente, entonces en el versículo 15 dice: asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivó a la tierra, cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. ¿Están viendo cómo es en el sentido figurado, en la sombra, perdón? Para que entonces con esto, ¿qué es lo que digamos quiero que entendamos? Ver cómo efectivamente lo que ocurre a la cabeza afecta al cuerpo. Y vemos de igual manera
que eso es lo que ocurre en el Edén. Todo el señorío de Adán, todo es tomado entonces por Satanás y entonces finalmente Adán y su descendencia, toda es entonces llevada a esclavitud. Así como dice en 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que los venció. Y ahí están entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, al que el Hijo ¿qué? Libertare. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Ok, ustedes no entienden. La cabeza desde el principio fue esclavizada y el cuerpo también. Como consecuencia, el cuerpo también. Esa es la explicación de Romanos 5:12. Eso es lo que está entonces diciendo, que ese Adán como representante, como representante legal, lo que él entonces haga como representante de la humanidad, entonces afecta, su obediencia afecta trae la bendición a la humanidad. Su desobediencia trae la maldición, no solo a él, sino a la humanidad que él representa. Ese es el punto que entonces teníamos que aclarar. El pecado original es entonces ese acto de justicia imputada por Dios para la cabeza y como consecuencia que alcanza al cuerpo. ¿Vio? El rey es el que peca y entonces finalmente se llevan al rey cautivo, pero el pueblo, cuando cae el rey, cae el pueblo con él. Porque el rey es entonces el que induce. Y entonces el rey desobedece y es el representante, es el que firma, como por decir algo, y entonces usted lo ve hoy en día, los presidentes firman, se embarcan, se endeudan, y ¿quiénes somos los que pagamos? Nosotros. Ese es el acto legal, pero o sea, no es comparable, pero es para que entendamos a ese acto legal que ocurre en Adán como representante ante Dios, designado por él mismo, por Dios mismo, que es el que lo puso. Entonces, por eso alcanza a todo el género humano. Esa es la explicación de lo que entonces está haciendo el hermano Pablo en el capítulo 5 de Romanos, explicando cómo es que entonces el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó así a todos los hombres por cuanto todos pecaron, porque entonces la cabeza fue mochada y cuando se muere la cabeza, se cae la cabeza, el cuerpo cae con ella. ¿Ven? Ese punto. Bien. Y entonces, ahora ves, entonces, ¿qué ocurre? Una vez que esto ocurre, vemos ahí en el huerto del Edén, pero ya hay claridad, ¿no? Cómo entonces esto afecta a toda la humanidad. Y una vez que esto ocurre, Dios hace juicio en el huerto del Edén y anuncia que las cosas no se van a quedar así. Y ahora habla entonces de otro evento por medio de un mediador que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Estamos en Génesis capítulo ¿qué? 3:15, donde entonces está diciendo que pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, esta te herirá en el calcañar, tú le herirás en el calcañar y esta te aplastará la cabeza. Ese descendiente entonces, escúcheme bien, ese descendiente de la mujer está haciendo referencia entonces a ese mediador de ese evento nuevo, que es donde entonces le va a aplastar la serpiente, a la serpiente la cabeza. Recuerda, la cabeza entonces representa esa autoridad, ese señorío, ese gobierno. Sobre todo entonces, y lo puso el diablo y le dijo, toda esa potestad a mí me ha sido, porque a mí me ha sido entregada, porque él al vencerlo la tomó. Y dice que entonces le quitó el que tenía las llaves de la muerte, que era ¿quién? A Satanás, al diablo, porque él las tenía, porque no vio, cuando usted lea ya con detenimiento, va a ver que se llevaron todos los tesoros del rey. Se llevaron cautivos, pero se llevaron cautivos
al rey, a los siervos, al pueblo y todos los tesoros. Todo lo que había sido de ellos, todo lo que había sido de ellos, toda la bendición, todo lo que tenía, lo cogió el enemigo. Pero ahora está aquí anunciando en Génesis 3:15 otro evento. Y ese evento entonces, que es lo que se conoce como, les decía la vez pasada que yo no sabía ni siquiera, como el protoevangelio, donde está entonces anunciando esa simiente de la mujer. Y eso es entonces, escúchenme bien, cuando ahora sí entra en escena lo que la Biblia está llamando o está refiriéndose como el postrer Adán, ese descendiente de la mujer que ahora va a venir y le va a aplastar, le va a quitar a la serpiente todo lo que entonces era por legal, entonces le pertenecía al hombre. Y eso entonces es por eso que en 1 Corintios capítulo 15, 45, rápidamente habla allí del primer Adán y del postrer Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces la Biblia habla del primer Adán y del postrer Adán, del primer Adán y del segundo Adán, del Adán del primer pacto y del Adán del segundo pacto. ¿Ven? Y lo vemos entonces claramente, entonces, que ese ahora Adán, que es el entonces mediador, pero de ese segundo pacto, de ese pacto, recuerdan entonces, de la promesa, lo llama así en Efesios capítulo 2, 12, ajenos a los pactos de la promesa. Y está haciendo entonces ahora sí referencia a ese pacto de la promesa, pero no nos podemos entonces desenfocar de cuál pacto, de cuál promesa, del pacto que el Padre había hecho con el Hijo antes de la fundación del mundo. Recuerden, Salmo 89. Salmo 89, donde entonces el Padre le está prometiendo el gobierno, la autoridad al Hijo y que todos sus enemigos serán quebrantados delante de él y que él va a firmar su trono y su descendencia para siempre. ¿Ven? Y entonces hace la referencia, como les dije, a ese pacto eterno y vemos que ahora entonces en esa sombra ese pacto es entonces administrado de formas, de maneras diferentes, como entonces nos dimos cuenta ahí en Romanos capítulo 5, en los versículos del 13 y 14, donde empieza a hablar cómo entonces la muerte reinó de Adán a Moisés, donde está hablando de esas formas diferentes de administrar ese pacto en la sombra, pero que está haciendo entonces referencia y siempre está entonces apuntando y haciendo énfasis en ese mediador, en ese postrer Adán, o en ese, entonces, escúcheme bien, en esa postrera cabeza. Porque ahora ya con el entendimiento, entonces vemos, como dice claramente, que Cristo es cabeza. Él es la cabeza y la iglesia es ¿qué? Su cuerpo. Entonces Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, le dio un título. ¿Se acuerda qué título? Señor. Señor. Y ahora entonces, digámoslo así, Cristo, el Hijo de Dios, es por el Padre, entonces, puesto como esa ahora cabeza representando al hombre en ese segundo pacto. Y vemos entonces todo esto en Hebreos capítulo 7. Y habla de cerca entonces, veamos rápidamente, pero en casa, ustedes tienen que, con la ayuda del Señor, por favor, anoten, van a estudiar juiciosos Hebreos capítulo 7, 8, 9 y 10. Por favor, ustedes en casa. Hebreos capítulo 7. Siendo juiciosos, mañana
un rato, no les va a tomar ni siquiera una hora hacer todo la lectura, y ya pudiéndola hacer más despacio y comparando y todo, entonces ustedes van a poder tener entonces el panorama clarísimo, más claro. Ya estas son las bases, las herramientas que entonces el Señor nos está proveyendo para que cada uno pueda y también. Entonces dice, por ejemplo, en el capítulo 7, habla y dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y entonces dice así, claramente, entonces mediador de un pacto basado en ¿qué? En mejores promesas. ¿Por qué? Porque entonces ahora este pacto nuevo, usted entonces se va a dar cuenta, está viendo, va a ver pues con el entendimiento que porque es entonces un mejor pacto, que está basado en mejores promesas. Porque entonces ese mejor pacto está basado en mejores promesas, ya entonces está hablando de un pacto entonces eterno, de un pacto entonces en una promesa entonces que está haciendo referencia a la promesa, volvemos aquí a la antigua, a la primera promesa, a la promesa del Padre, está haciéndole al Hijo de una, escúcheme bien, novia, de una humanidad redimida por gracia para Él. Donde entonces ahora, escúcheme bien, como tal, lo que Dios está entonces instaurando en ese nuevo pacto es que así como de manera justa, escúcheme bien, Él está viendo, está haciendo que lo que es la cabeza, lo que se le da a la cabeza, entonces lo disfrute el cuerpo. ¿Cierto? Lo que ocurre con la cabeza, la bendición que es para la cabeza, le ocurre al resto del cuerpo. La maldición, entonces, que es para la cabeza, es la maldición para el resto del cuerpo. Pero que ahora Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque entonces ahora son la bendición a la cabeza, pero es la bendición dada por el Padre a su Hijo unigénito, Jesucristo, que está ahí entonces ya, no a diferencia de Adán, que es entonces la tierra y gobernar esta creación. Entonces ahora, a diferencia, al Hijo es más excelente, porque el Hijo lo pone entonces no solamente como, digámoslo así, de esta creación, sino de los cielos, de la creación de la eternidad. Y entonces ahora, como heredamos entonces, la cabeza hereda las promesas, el cuerpo hereda las promesas a la cabeza en Adán, vemos que esas promesas pues entonces simplemente eran cosas de aquí, de este mundo, la vida, pero la vida, el día que él comiere ciertamente morirá. Si no comía entonces no iba a morir, pero en este vida, en este mundo, en esta tierra. Pero lo que está hablando aquí es entonces que es promesas ya espirituales, como es lo que nos está manifestando, nos está explicando en Efesios capítulo 1, que es el que ahora sí es objeto de nuestro resumen, que nos bendijo en toda bendición que espiritual en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Porque es mejor pacto, es un mejor mediador. Adán es un hombre, es una criatura, es sobre las cosas creadas, temporales. En cambio, Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre, es sobre las cosas eternas, sobre la gloria eterna. ¿Ve? Entonces, esto usted va a ver y lo va a estar explicando, es la explicación en la sombra, en el Evangelio, perdón, pero que está es revelado ya en las epístolas. Y lo vemos entonces en las diferentes epístolas. Así como la vemos entonces en Romano, la vemos en Corintio, la vemos ahora aquí en Efesios, ese capítulo 1, de esto que estamos hablando, es lo mismo que está explicándole a los romanos, porque acuérdense, es
explicación del mismo Evangelio. En 1 Corintios capítulo 15, 22, miremos claramente, 1 Corintios capítulo 15, 22, para que veamos entonces desde el 20, puede ser entonces desde el 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Está claro? Ahora sí, entonces, el concepto de representante del pacto, eso es entonces de lo que está hablando, de eso es lo que está hablando. Y el capítulo 1, entonces, como les dije, contiene todo el plan, ese plan maravilloso de lo que estamos hablando. Y lo contiene en todas las epístolas. De ahora, con los ojos espirituales, lo único que, con estos lentes espirituales, lo único que debemos ver es siempre eso. Porque lo está explicando. En el Evangelio nuestro Señor Jesucristo lo está explicando. Ahora sí, entonces, al que el Hijo libertar, nunca hemos sido esclavos de nadie, pero de cierto les digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo vamos entonces a ser libres de qué? No entendemos. Porque, bueno, ya eso lo vamos a ver después, porque si me meto aquí, entonces, como les dije, porque todo el tiempo no es todo de una vez. ¿Eh? Porque, pues, para que entonces de alguna manera tengan claridad, entonces ellos invocan a Abraham, porque ellos, el concepto que ellos tenían era que efectivamente la promesa que Dios le había hecho a Abraham era para en ellos revocar esa maldición de, Abraham, de Adán del principio. Y por eso entonces hablan de acerca del pacto de la circuncisión. Y está diciendo entonces los incircuncisos están bajo maldición. Pero nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es entonces Dios. Porque ellos estaban pensando, estaban creyendo que era por medio de Abraham. Pero el Señor lo que estaba diciendo claramente era que y se llevaba a cabo por medio de ese Mesías prometido en las Escrituras. Bien, entonces rápidamente vamos a concluir. Ya, como les dije, ahí están las piezas, está el rompecabezas, ya las piezas y el rompecabezas armado, poder tener entonces el entendimiento, porque de esto es lo que está hablando, como les dije. Y ese primer capítulo entonces de Efesios y todo lo que tiene que ver con ese plan perfecto de redención, de nuestra salvación, está girando en torno a esto. Y por eso es tan importante que por gracia son salvos y ya lo vamos a ver, lo que pasa es que no nos vamos a adelantar en el capítulo 2 y lo está explicando. No por obras para que ninguno se gloríe, porque entonces ya usted y yo lo que debemos entender es que lo que legalmente Dios está viendo es el obrar de quién es el que está contando. ¿Quién es la obra que cuenta delante de Dios legalmente para Dios? ¿Cuál es la obra que lleva a cabo quién? La cabeza. ¿Sí les quedó claro o no? Sí, sí, sí se va pudiendo. La cabeza. Dios está viendo es entonces y está entonces al resto, al cuerpo, lo que está afectándolo es lo que haga la cabeza. Lo que Dios está viendo para justicia ante Él es lo que el representante de ante Él, al que Él está llamando para representar, entonces haga. Entonces esa justicia, ahora esa vida justa, santa, en obediencia, todo lo demás, no solamente su muerte y su resurrección, sino toda su vida santa en obediencia. Así, entiéndame, esto es un acto legal. Como nos imputó la justicia, la injusticia de Adán, porque eso es lo que él determinó, que la justicia, la justicia de la cabeza era la justicia del cuerpo. Y por eso entonces nos imputó la injusticia de Adán. Pero ahora entonces en el Evangelio, en este nuevo pacto, ahora es lo mismo, nos está imputando, pero la justicia de ese postrer Adán.
Y nosotros lo que hacemos es disfrutar. Por eso entonces y dice que bendigamos al Señor porque nos bendijo. Porque entonces esa es la buena noticia del Evangelio, que finalmente Dios no nos está dando lo que nosotros merecimos por nuestros pecados, sino que entonces es dando lo que su Hijo Jesucristo merece por su obediencia. Eso es. Entonces las conclusiones en capítulo 1 de Efesios. Eligió Dios en Cristo como cabeza a su iglesia, como cabeza de su iglesia, a sus miembros antes de la fundación del mundo. ¿Cómo hizo entonces para elegir entonces a los miembros de su cuerpo, de la iglesia, antes de la fundación del mundo, sin que ni siquiera existieran? Predestinándolos. Esa es la maravillosa entonces noticia. ¿Se acuerdan que entonces nos bendijo en toda bendición espiritual y vimos que cuál era esa primera entonces bendición? Haber sido ¿qué? Escogidos. Predestinados entonces. Ese cuerpo entonces goza de todo lo que la cabeza lo que a la cabeza se le ha prometido y hereda junto con ella, con la cabeza, toda la bendición espiritual, todo lo que el Padre en el pacto eterno le está prometiendo al Hijo. ¿Ve? Eso, todo es lo que le está prometiendo al Hijo. Somos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Todo esto está ocurriendo por gracia y la única obra que el Padre está tomando como base para ejecutar legalmente y dar toda su bendición es entonces toda su bendición, la predestinación, la adopción, la redención, la sabiduría, la gloria, la santidad, la eternidad, ser sellados por el Espíritu Santo, están siendo por los méritos de la cabeza. ¿Se acuerdan? Adán, cabeza. Todos malditos en Adán. El segundo, en el postrer Adán, la cabeza. Por eso se acuerdan, los que están en su cuerpo, todos tienen su bendición eterna. Y voy entonces para que finalmente haya claridad, el capítulo 1, con ese entendimiento que el Señor nos dio, voy a leer despacito el capítulo 1 completo. A ver si es. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, judíos, los que primeramente esperábamos en Cristo, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria.
Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque en Él están todas las promesas de Dios. Porque todas las promesas en Él son sí, amén. ¿Ven? Entonces, ese es un fiador de un mejor pacto. ¿Basado en qué? En mejores promesas, porque ya no son las promesas a un hombre, sino las promesas al Hijo, de las que hoy por gracia en el Evangelio, entonces disfrutamos su cuerpo, su iglesia. Eso es, mis amados hermanos, entonces, y de ahí ya, entonces, como les dije, ese es el plan. Ya de ahí para allá lo que vamos a ver es la ejecución del plan. El capítulo 2 y el capítulo 3 está hablando acerca, incluso el 4, no, el 3, hasta el 3 es la ejecución de ese plan. Ya de ahí entonces es la aplicación del plan. El 4, el 5 y el 6 está hablando es de cómo ese plan se aplica. Primero explica el plan, dice cuál es el plan, después lo explica cómo se está llevando a cabo. El capítulo 2 y el 3 es cómo se lleva a cabo. Y después entonces la implementación como tal de ese plan en el 4, en el 5 y el 6. Eso es lo que estamos estudiando acerca de lo que es la carta de los Romanos, pero recuerden, es el Evangelio. Este es el Evangelio. Ese es el tema de toda la Biblia. Y es ahora entonces con eso, con los ojos espirituales, poder ver y discernir espiritualmente entonces de dónde es que proviene nuestra justificación. De por qué entonces, ahora entonces nosotros estamos hablando de que Dios nos ve como justos, pero sin embargo aún continúa entonces pecado y habiendo maldad en nuestras vidas. Y a pesar de que continuamos y hay pecado y maldad en nuestras vidas, y nos da su Espíritu Santo y nos tiene en un proceso de santificación, pero ¿cómo es que no se ejecuta la sentencia de que la paga del pecado es muerte? Porque hemos sido bendecidos en Cristo Jesús en toda bendición espiritual. Porque lo que nos está imputando, lo que el Señor está viendo, no es su obra, no es mi obra. Lo que el Señor está viendo es la obra de la cabeza. Esa perfecta. ¿Se acuerda que cantamos glorioso intercambio? ¿Eh? Y esa es la buena noticia, como les digo, del Evangelio. Que finalmente Dios no nos está dando, a nosotros, a su iglesia, a sus escogidos, no nos está dando lo que merecemos por nuestros pecados, sino que nos está dando entonces lo que, por gracia, lo que se merecía quién. Lo que se merece quién. Su Hijo Jesucristo. Él sí se lo ganó o no. Él sí se lo ganó o no se lo ganó. Claro que sí. Él sí obró por eso o no. Por esa bendición o no. Sí, claro que sí. Fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero por eso entonces Él tiene su, digámoslo así, el Padre lo glorifica y ahora de esa glorificación del Padre al Hijo, simplemente por gracia, el cuerpo la está recibiendo. Amén. Bendito sea el Señor. Le damos gracias al Señor y eso es entonces maravilloso. Recuerden, mis amados hermanos, los cánticos, por favor, recuerden que estemos
practicándolos para que este domingo, con toda reverencia, con todo temor, podamos disfrutar, venir y celebrar esa gloriosa, maravillosa obra perfecta de su Hijo Jesucristo, la misericordia del Padre y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Estamos entonces teniendo esa oportunidad maravillosa de obedecer, de dar cumplimiento al mandamiento, de tomar entonces la Santa Cena. Y ahí están los cánticos y bueno, si todos los practicamos, cuando llegue el momento, pues se van a oír, se van a escuchar más bonito para el Señor, es que los cantamos. Pero como iglesia se va a escuchar más bonito, porque ya pues todos entonces lo conocemos, lo sabemos y entonces eso es glorioso y maravilloso. Bien, entonces nada, mis amados hermanos, fueron solamente pues como tal 10 minuticos, no fue tanto, pero entonces recuerden, juiciosos, lean, oren, pidan del Señor que sea trayendo revelación. Reyes, hay que leerlo, hay que hacer esa tarea, sí o sí. Salmo 89, otra vez no lo mencioné, tal vez lo mencioné, no una, no muchas veces, pero darle una leída nuevamente para que entonces haya ese entendimiento. Y por supuesto, Hebreos, como les dije, el 7 más o menos está hablando ¿cómo era? Hebreos del 7, 8, 9 y 10. Ahí está entonces hablando acerca de ese glorioso entonces mediador, de ese nuevo pacto basado en qué? Mejores promesas, a las cuales entonces por gracia hoy, nosotros por medio de la fe en Jesucristo en el Hijo, entonces estamos siendo legalmente, ¿están viendo el carácter legal? Legal, porque acuérdense que justicia y juicio son la base de su trono. Y si no es legal, no puede, entonces, porque no hay injusticia en Dios. La justicia de Dios tiene que quedar satisfecha y Dios es y tiene que ser justo, a pesar de todas las entonces cosas que usted y yo vemos y no entendíamos o no tenemos todavía claridad, que hace que se levante y el diablo aproveche esa ignorancia para levantar argumentos y habrá injusticia en Dios. Recuerden, de ninguna manera, sea todo hombre mentiroso y Dios veraz, que usted y yo por el pecado, por nuestra condición, no lo podamos ver, no tengamos claridad, no puede permitir, hermano amado, que se levante ese argumento en su corazón. De una vez, deshágase de él. En el nombre de Jesús, lleve atado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Recuerden el yelmo de la salvación como injusticia en Dios. Si Él es la roca cuya obra es perfecta, la corrupción no es suya, de sus hijos son la mancha. Mi pecado es el que no me deja ver, no me deja entender. Arrepiéntase, confiéselo, pida perdón, apártese, clame misericordia para que pueda y también haya completa revelación. Vamos a despedir entonces, oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, feliz noche. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Un abrazo. Chao, chao.